Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, el Señor esté con cada uno de ustedes, sean bienvenidos un domingo más al estudio de la palabra en el Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Hoy vamos a continuar en el libro de Juan con el capítulo 6, vamos a los últimos versículos. Y hoy, que es un día de celebración maravilloso, donde el mundo entero está celebrando a nivel mundial, porque este alcance es a nivel mundial, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero justo el Señor sabe hacer todas las cosas maravillosas, porque lo que hemos venido estudiando, como Él nos los puso en nuestro centro bíblico por estudiar, lo ha ido alineando domingo a domingo con lo que las celebraciones que están pasando aquí en el mundo, porque así de perfecta es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 60 hasta el 71. Recordemos que venía hablando Jesucristo, les venía hablando de que Él era el pan de vida. Les recomendaba que ellos debían comer de su cuerpo y de su sangre. Entonces sigue, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús les dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Amén. Antes de comenzar a desarrollar entonces este estudio, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por tu Santo Espíritu que nos enseña la palabra, nos lleva a toda justicia y nos lleva a toda verdad. Gracias por el amor infinito de dejarnos una Biblia, te pedimos que seas tú hoy dirigiendo esta clase, este estudio que tenemos de tu palabra, así como celebramos ahora el pan profundo de vida que es tu palabra, Señor. Deja y permite que nosotros la podamos aprovechar para hacerla nutritiva en la transformación de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Jesús venía hablándole de esto que estaba hablando a la multitud, a esos corazones. Sabía que ellos estaban buscando lo que Él les podía dar de manera física. Eso es lo que estaban buscando. Y Jesús venía hablándoles a ellos de la revelación mucho más profunda. Estaba preparando corazones para un momento que venía difícil, para ese momento donde no sería fácil seguir sin Cristo, donde cuando lo ves es difícil y piensan y desean lo que Él les podía dar, cuanto más que era lo que Él quería que permanecieran en Él cuando ya no lo ven. Y aquí empieza a revelarle verdades mucho más profundas. La verdad de la fe cuando se tiene que elegir entre el placer momentáneo y la presencia eterna de Cristo. Ellos estaban eligiendo por el placer momentáneo, por lo que Dios le podía dar. Pero Cristo quería que eligieran por su presencia eterna. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y lo que estaban diciendo es, esta palabra es muy dura, esta palabra es muy complicada. No, y no porque no la entendían, porque aquí no dice que no la entendían, aquí dice que es difícil de aceptarlo.
Entonces, lo que dice aquí es que no querían rendirse a la verdad de lo que Cristo estaba poniendo, la explicación que Cristo estaba poniendo. La verdad de Cristo a veces no solo nos consuela, sino que también nos confronta. La verdad de lo que Cristo vino a mostrarnos a nosotros no solamente es para mostrarnos su compañía, para mostrarnos su gran amor, para mostrarnos su comprensión, su apoyo, que definitivamente eso fue lo que movió a Dios a enviar a Cristo al mundo. Pero también el Señor muestra y deja saber lo que Él espera de nosotros para llevarnos a casa. Espera corazones rendidos que no vuelvan a hacer lo mismo que hicieron en el paraíso. Un consejo y una desobediencia. Escuchar lo que es la voz de afuera y moverse a lo que dentro, el deseo de la carne, por lo que la tentación de afuera iba a mover al ser humano. Entonces aquí el Señor le dice, le está abriendo y le está mostrando, le revela su origen y destino. Y me encanta porque una de las cosas que pasa para esta fecha, fundamentalmente donde es domingo de Pascua o donde es un domingo en el que se celebra la resurrección de Jesucristo, ciertamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa, es poderosa, se dio, la que nos abrió en ese momento, le quitó las llaves del Hades y la sacó y venció la muerte porque no necesitó, como pasaba antes cuando Cristo llamó a Lázaro para poder resucitar, porque habían otras personas que habían resucitado. Cristo había resucitado a Tabita. Elías había tenido el poder de Dios para hacer la resurrección del hijo de aquella mujer que le dio posada en su casa. Pero no era eso. Aquí lo grande era lo que estaba pasando, pero Jesús quería mostrar todavía más, porque el domingo de Pascua no se acaba lo que Cristo hizo. El plan de redención de Dios no termina el domingo de Pascua. Nuestra celebración no está solamente en el domingo de Pascua. Nuestra celebración está en lo que Cristo continúa diciendo aquí. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Viene lo maravilloso, porque Cristo no solamente fue resucitado por el Espíritu Santo, sino que Cristo les estaba diciendo, ahora viene mi ascensión al cielo. Yo vengo, le había dicho en el 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Que yo no pierda ni a uno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Eso era la noticia que Cristo acababa de dar en los versículos anteriores. Y ahora le dice, y ahora, si a ustedes les ofende que yo les diga que yo soy el pan de vida, que yo soy la sangre que ustedes necesitan para limpiarse de todos los pecados, ahora, ¿qué hacen ustedes si cuando se escandalizan, cuando yo les digo que cuando me vean ascender al cielo? Esto es lo maravilloso, porque en el mundo terrenal nosotros nos quedamos a mitad de las películas siempre. Nos quedamos a mitad. Siempre nos cuentan la historia hasta la mitad. Celebramos la Semana Santa hasta la resurrección de Cristo, pero Cristo no fue una resurrección cualquiera. Cristo no resucitó para morir otra vez. Cristo resucitó para mostrar su poder y grandeza, su manifestación poderosa y después subir, ascender al cielo y mostrarnos que Él es el Dios verdadero, el que bajó del cielo y el que subió otra vez a la derecha del Padre. Ese que ahora nos garantiza a nosotros que todo lo que se va a cumplir, todo lo que ocurrió, todo lo que dijo y toda su palabra se cumplirá. Se cumplirá un día, y a eso que dijo, que por voluntad de Dios, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos los que en Él confiemos, seremos resucitados en el día final. Esto es maravilloso, esto es poderoso, porque esto nos revela también a nosotros nuestro transcurrir. Ahora vemos lo maravilloso que es Cristo, el poder de su señorío, el Dios, la divinidad. Ahí empezamos a ver a Cristo como el divino, como la deidad máxima, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Cristo ahora ahí muestra su vivencia, no como cualquiera,
sino con un cuerpo resucitado ese día, pero también lo que vendría después. En ese tiempo, en ese andar, en ese transcurrir hasta que ascendió al cielo. Y les estaba diciendo absolutamente todo lo que iba a pasar. Aquí, en la mitad de su ministerio, Cristo ya estaba anunciando lo que iba a pasar. Porque todo lo que hace la Biblia es afirmar profecías que luego serían cumplidas. Así de maravilloso. La clave aquí es lo que Cristo dice. Yo vine del cielo y entonces voy a regresar al cielo. No soy un hombre, yo soy Dios. Y esto es lo que la garantía que nosotros tenemos de este día de resurrección que celebramos hoy. La garantía de que no se acaba como la tradición en el día de Pascua. No hay un día de celebración para la ascensión de Cristo al cielo, aunque está registrada en el libro de Hechos. Fíjense que las religiones nos ocultan cosas. Por eso es que Cristo no quiere que nosotros seamos religiosos. Cristo quiere que nosotros tengamos una relación, porque cuando nosotros tenemos una relación con Cristo entendemos que el pan de vida son sus palabras y que sus palabras nos revelan la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace atesorar y tener una relación con el verdadero Dios viviente. Continúa diciendo Cristo, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí, en ese verso 63, lo clave que Cristo nos está revelando es el Espíritu Santo. Dice, solo el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. Jesús sabía que cuando Él ascendiera al cielo, sus discípulos necesitarían al Espíritu Santo. Necesitarían quien los acompañe, porque la fe verdadera realmente no se sostiene en lo visible. La fe verdadera se sostiene en lo espiritual. Y si allí estaban viendo a Jesús y Jesús sabía que era necesario hablarles más, mostrarles más, decirles más, sabía que no podían sostenerla con lo que veían. Esa gente necesitaba ver. Nosotros los seres humanos muchas veces necesitamos ver. Pero Cristo empezó a darnos entonces, pensó el Padre, lo dijo, lo manifestó Cristo, enviar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, Cristo habló de él varias veces. No solamente habló cuando dijo, les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador, sino que aquí también nos habló de que era necesario y de que vendría el Espíritu Santo. Así que la gran batalla que tiene el corazón del ser humano se encuentra en esas dos cosas, en el placer versus la presencia. ¿Por qué? Porque el ser humano iba buscando placer, iba buscando cubrir necesidades, iba buscando... Y hay gente que no necesita cubrir necesidades. Hay gente que tiene todo, gente que tiene el dinero suficiente, tiene la salud, pero esas personas todavía buscan y luchan, batallan igual con el placer. ¿Por qué? Porque entonces teniendo el dinero buscan otras cosas para satisfacerse, para buscar, empiezan a buscar inversiones, empiezan a buscar cómo producir más el dinero, como aquella parábola que Cristo hablaba del hombre que tenía el granero lleno. ¿Y cuál era su preocupación teniendo? No decía que tenía enfermedad, decía que tenía el granero lleno. Pero teniendo el granero lleno, el hombre se preocupaba ¿por qué? Por ampliar su granero para poder acumular más riqueza. Lo que es la avaricia del ser humano. Para poder entonces ampliar, tener más riqueza. Pero hay ocupaciones que al final era placer. Lo que le daba placer era tener más. Y a mí me gusta cómo describe ese engaño del placer, lo revela y lo desenmascara el libro de Eclesiastés con Salomón. Recordemos que Salomón lo vivió de primera mano, lo vivió todo. Salomón, cuando comenzó su reinado, hijo de David, llegó, tenía absolutamente todo lo tenía Salomón. Y le dijo a Dios, yo me siento incapacitado.
Yo te pido en ese sueño, cuando Dios le dice, pídeme, Él le dice, yo te pido que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¿Y qué le dice Dios? Por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riquezas, yo te voy a dar las dos cosas. Te voy a dar la sabiduría y te voy a dar las riquezas. Pero sin embargo, Salomón, después de que tiene la sabiduría y tiene las riquezas, se distrae. Se distrae, se entretiene, se engaña. Porque la sabiduría sin rendición a Dios no hace nada. Y el dinero te puede distraer. Entonces, ¿qué pasó? Salomón se empezó a corromper. Empezó con eso que ya tenía de todo. Ya estaba aburrido. Entre toda la sabiduría, hizo los jardines más hermosos. Hizo de todo. Cuando leemos todo lo que Salomón describe en el libro de Eclesiastés, toda su inteligencia, toda su sabiduría, todo lo que puso, era un hombre tan conocedor de todas las cosas, que se puso a hacer de todo. Y además, dentro de tanto, se puso a buscar entonces hacer negociaciones con diferentes reinos, con diferentes reyes de la tierra. Y en cada una de esas negociaciones, ¿qué hacía Salomón? Cerraba el pacto para darle tranquilidad y confianza con un matrimonio de una de las hijas de esos reyes. Y al cerrar terminó teniendo 1000 mujeres, dice la Biblia. 700 esposas, 300 concubinas. Y cuando tú volteas a mirar, ese hombre que estaba ahí, por la ambición de cerrar, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió adicto. Adicto a las negociaciones, adicto a mover el dinero, adicto a las mujeres. Y dice la palabra, termina diciéndole cuando Dios le manda juicio a Salomón, es que su corazón, como se casó con mujeres de cualquier lugar, ¿qué pasó? Primero, que el mandato era no tener las mujeres, no casarse con afuera. Y segundo, que fuera de Israel. No le dijo que tuviera muchas mujeres en ningún lado. Le dijo que cuidara su corazón. Y llega Salomón. Y Salomón entonces empieza, por amor a esas mujeres, empezó Salomón a desviar su corazón y a prestarle atención, a complacerlas a ellas, a complacerlas a tal punto que les permitió levantar altares a sus dioses. Es tan terrible que la adicción le hizo realmente caer en esos placeres, y por esos placeres, por ser condescendiente, perdió la perspectiva y la obediencia a Dios. Y aquí vemos algo muy importante. Los placeres te llenan momentáneamente, pero no llenan el vacío que hay en el alma. El placer llena momentáneamente. Ay, tengo las ganas de comerme algo. Me lo como y eso me llena momentáneamente. Quiero ir a un viaje a conocer algún lado. Puedo ir, puedo pasear, puedo disfrutar, pero después se acabó. Ya llenó momentáneamente la necesidad que el ser humano tiene. Lo dice Salomón en el primer capítulo de su libro de Eclesiastés. Bien tajantemente, y lo voy a leer para que vean. Dice en el libro de Eclesiastés, ay Dios mío, qué duro para Salomón, como describe, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente que trabaja tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar la vuelta para volver a salir. El viento sopla al sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vuelve a soplar en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir, no importa cuánto veamos, nunca nos quedamos satisfechos. No importa cuánto escuchemos, nada nos tiene atentos.
Y es así, nos estaba diciendo que la historia no hace más que repetirse. Ya todo lo que se hizo antes. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió antes en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Eso es lo que describe Salomón. Salomón estaba describiendo en su maravillosa y poderosa sabiduría dada por Dios que los ríos corren y el mar no se llena. Corren todos hacia el mar y el mar no se llena. Los ojos ven, pero no se cansan de ver y los oídos no se... Bueno, que mi esposo a veces se cansa de escucharme porque hablo mucho a mi hijo, pero en realidad no se cansan de escuchar. El hombre no se cansa de recibir, pero nunca se llena. El hombre es así el corazón del ser humano. El problema no es entonces el placer. El problema es el orden que se le da al placer. Aquí no había problema con esta generación que venía a buscar a Jesús. Jesús le hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces. Baúa, por favor, no me muevas la cámara, gracias. Mi perrito. Mira, en el caso de que él llega y le dice exactamente a ellos, les hizo y les suplió la necesidad antes de todo lo que necesitaban. Sin embargo, Jesús quería dejar bien claro que ese placer que él suplió en un momento no es lo que en realidad en lo que debe estar enfocado el hombre, como empezó a moverse esa multitud, por satisfacer luego lo que podía darle momentáneamente a Jesús. No era eso lo que él quería, era algo trascendental. Y por eso Cristo les revela y le dice, el problema prácticamente no es el placer, porque yo se los estoy dando. Es el orden que le están dando, como dice 2 de Timoteo 3:4, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el problema, que el hombre sea más amador de los deleites que de Dios. No es que rechacen a Dios, es que prefieren otra cosa antes que a Dios. Y Cristo nos dice, por eso venía diciéndole Cristo, el pan de vida. Jesús no vino a darnos los placeres momentáneos. Eso es importante que lo entendamos. Jesús vino a darnos vida eterna. Vida eterna. Pero eso exige algo. Exige rendición. Exige obediencia. Y exige permanencia. Son las tres cosas que nos exige. Rendición, obediencia y permanencia. Eso sí es. Pero mira, ¿qué es lo que pasa aquí? Les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos retroceden. Cuando ven la confrontación de la palabra de Dios, retroceden. Porque quieren a un Jesús que les dé un Jesús cómodo, mas no un Jesús como Señor. Y esto pasa ahora en Semana Santa. Mira, las iglesias están llenas, completamente llenas. La gente pone en sus estados, en sus redes sociales, en todos lados. Les aparecen con las ramitas del Domingo de Ramos. Mira, visten los niños, se van de nazarenos, compran estampitas, compran rosarios, compran escapularios y todo lo que hay de ahí para allá. Todo lo que sea. Demostrando una supuesta relación con Dios, una supuesta deseo de Dios. Pero ¿qué pasa? Llega el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, celebran y hasta luego. Se olvidan de lo que Cristo, ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué Cristo cuando resucitó? ¿Qué pasó ese después? Ni siquiera eso se habla. La Semana Santa no se habla nada más de la pasión de Cristo, del sufrimiento, de sus 7 palabras, de lo que está, de que se levantó. Ciertamente se levantó. Pero Cristo antes de subir nos enseñó absolutamente todo de nuevo antes de subir a su reino. Nos volvió a refrescar absolutamente todo.
Se mostró todo su poder y su señorío. Mostró lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Y mostró todavía, permitió que viéramos que Tomás le metiera el dedo en la llaga. Permitió que comprendieran absolutamente todo de Dios en ese momento para poder entender que a Él es la fe y que en Él es lo que tenemos que fijar nuestra mirada. Y que no nos olvidáramos de eso. Y es un hecho histórico real. Muchísimos libros históricos de personas que no son cristianos de esa época tienen escrito sobre la resurrección de Cristo. Y muchísimos. Nadie tiene escrito de la segunda muerte de Cristo, sino de la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que ahora mismo nosotros seguimos celebrando. Lo que muchísimas personas lograron hacer, lo que Cristo le encomendó a esas mujeres. Hicimos bien el trabajo. Llevar, contarle la una a la otra que la tumba estaba vacía. Pero no se quedó ahí. Él pasó con sus discípulos todo ese tiempo y permitió que muchas personas, hasta el momento de la ascensión al cielo, en el libro de Hechos. Allí, hasta cuando Cristo subió al cielo. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro, porque muchos a partir de ese momento se apartaron de Él y lo abandonaron. Porque uno abandona a Jesús porque le parece incómodo cuando hay confrontación. Le parece incómodo cuando te señalan cosas. Cuando hay cosas que no les gusta. Cuando hay cosas que tengo que cambiar. Cuando hay cosas que demandan de mí lo que estábamos hablando, rendición, obediencia y permanencia. Porque hay 10 cosas que el Señor, y yo las anoté por aquí en mi cuaderno, 10 cosas, 10 mandatos de Jesús a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Y son, durante los 4 evangelios, Cristo le dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Está en Marcos 1:15. Y eso es reconocer el pecado y confiar en Cristo. Eso es lo que Cristo mandó. Mandó, síganme. Eso fue lo que Cristo dijo en Mateo 16:24. No es solo creer, es vivir como Él. Decía, si alguno quiere venir en pos de mí, deje su cruz y sígame. Cargue su cruz y sígame, perdón. Entonces, ahí es como nosotros vemos que seguir a Cristo es una vida rendida a Cristo. Luego le dice, permanezcan en mi palabra en Juan 8:31. Si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Esa evidencia, la evidencia que debe tener un discípulo es la obediencia a la palabra de Dios. Ámense unos a otros. Juan 13:34 y 35. Él le dijo, un mandato nuevo le voy a dar. Que se amen. El mandato nuevo que les doy es que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. El amor es la marca visible de un verdadero discípulo de Cristo. Si el discípulo de Cristo no ama, no es discípulo de Cristo. Es un simple creyente. Vayan y hagan discípulos. Otra. Mateo 28:19-20. Y dijo, háganlo en todas las naciones y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es opcional. Todos estamos enviados a ir y a ser discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Enseñando lo que Cristo nos enseñó, mostrando lo que Cristo nos mostró. Orar sin cesar, Lucas 18:1. La oración sostiene la vida espiritual del creyente. La vida espiritual de un creyente para pasar a ser discípulo es la oración, es la relación, es la comunicación con Dios. Permanezcan en Él, dice en Juan 15:5, cuando Cristo nos dice que permanezcamos en Él, porque el que permanece en Él lleva mucho fruto. Y me encanta esto, porque es diferente en permanecer en la palabra, que es la obediencia, a permanecer en Él. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Hay personas que permanecen en la palabra, pero no permanecen en Cristo. Permanecen en la palabra, escuchan,
hacen, que era lo que vino él a confrontar a los fariseos, porque cumplían la palabra, lo que estaba escrito, los mandatos, pero no permanecían en Dios. Y ahora él nos dice a nosotros, permanezcan en mí, permanezcan en Cristo. Y permanecer en Cristo es una dependencia total. Incluye la oración, incluye la fe. Reciban y vivan en el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder. Allí el poder para vivir y para testificar viene de Dios. Nadie es capaz de testificar de Cristo, hablar de Cristo y vivir en Cristo sin tener el Espíritu Santo. Es imposible. Perdonar. El siguiente mandato fue perdonar en Mateo 6, 14, 15. Dice, si perdonas, si perdonáis como vuestro Padre os ha perdonado a ustedes. Perdonen como vuestro Padre los perdonan a ustedes. El discípulo vive en gracia y no vive en rencor. El que es discípulo vive en gracia, no vive en rencor. No amen al mundo ni las riquezas del mundo. Mateo 6, 24. Dios debe ser el centro de nuestra vida, no lo material. El que debe estar en nuestro centro es Cristo, no el dinero. Velad y estén preparados. Mateo 24, 42. Vivir conscientes del regreso de Cristo. Eso es lo que es velar y estar preparado. Estar consciente que Cristo va a regresar, porque Él nos dijo que Él va a regresar. Y por último, otra de las cosas que nos puso fue celebrar la Santa Cena. Él dijo, hagan esto en memoria de mí, en Lucas 22, 19. Y Pablo vuelve y lo recalca y lo muestra en los nuevos, en las cartas. Así que nosotros vemos que recordar el sacrificio de Cristo es un entrenamiento que nosotros tenemos constantemente en nuestra mente para no olvidar que vivimos en dependencia de Dios, que estamos esperándolo, que nos debemos comunicar con Él y todos los mandatos que Él nos dio. Si vivimos realmente recordando el sacrificio y con entendimiento. Así que el resumen central de todo eso es lo que dice en el corazón, amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el central, el resumen de todo eso. Todos los mandatos se reducen a amar a Dios y amar al prójimo. Allí está todo. Dice, porque una de las cosas es que no se trata que nosotros empecemos a obedecer los mandatos, sino a vivir los mandatos. Porque si los conocemos nada más y obedecemos sin vivirlos, sin disfrutarlos, sin atesorar esos mandatos, sencillamente no estamos en Cristo. Porque mucha gente oyen a Jesús, como estaban escuchando esta multitud a Jesús, pero pocos le obedecen. Se retornan, como les pasó a esto, se apartaron y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, mira lo que Jesús le dice a los 12. Le dice, ¿y ustedes también van a marcharse? Les pregunta, ¿ustedes también? Eso es confrontación para nosotros. Debe ser confrontación preguntarnos, yo me voy a marchar. A lo mejor ya me he marchado y no sé. Porque a lo mejor estoy ahí presente, pero no estoy en realidad con el Señor. Estoy de cuerpo presente, pero ausente en el Señor. Y aquí es el peligro. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. ¡Qué bendición! No, Pedro le estaba diciendo, aunque no entienda todo, aunque yo no entienda aquí todo, pero él sabía que él era el Cristo. Estaba diciendo, pero tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Así que esto me hace recordar a una canción maravillosa de una persona, de unos evangelistas que me los conseguí por ahí en internet, Marixa Berraña o algo así. Y ella estaba cantando, lo posteé por ahí,
en mis redes también, porque es maravilloso como ella cantaba. Y mientras veía que estaba pasando la procesión del Nazareno, ella decía, yo no hablo de ese Cristo del que tú puedes cargar, que lo llevas a la iglesia y ahí lo puedes dejar. Pero a veces ni siquiera lo llevas a la iglesia. A veces lo cargas en una estampita, en una cadenita. Y cuando no, te lo quitas y ahí lo puedes dejar. Lo sacas de tu cartera y ahí lo puedes dejar. No habla de ese Cristo, no estamos hablando de ese Cristo. Cristo no está hablando de ese Cristo que estaba ahí. No, no, no. Es del gran Dios de los cielos, el Rey de los cielos, el Rey eterno que vino a la tierra. Y ese con el que vino, estuvo, nos enseñó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Toda rodilla se doblará ante él, debajo de la tierra, en la tierra y los que están en el cielo, dice Apocalipsis. Todos, absolutamente todos. De ese Cristo que es fiel, justo, verdadero, de ese que no se usa, sino que se tiene que obedecer. Porque hoy buscamos a Dios en Semana Santa y en el resto del año para usarlo, para pedirle lo que necesitamos. Como una lámpara de Aladino, la frotamos para que salga el genio Jesucristo, nos dé el deseo. Y bueno, métase ahí otra vez porque ya no quiero, no lo necesito. Entonces, esto es muy importante. No basta con ir a la iglesia. No basta con escuchar la palabra. No basta con sentir la emoción de que Cristo resucitó. No. Hay que vivir la palabra. Hay que vivir en Cristo. ¿Y qué significa permanecer? Todos estos mandatos, todas estas cosas que Cristo habló, hacerlas, vivirlas, parecernos a Él. No solo oír, obedecer. Porque si el deseo de nuestro ser radica en que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, en que nosotros cumplimos lo que nos conviene, lo que nos gusta y lo que no nos retiramos como estas personas que están aquí. Porque tenemos esas dos opciones. Nos sentimos tan incómodos que nos retiramos como algunos de los discípulos o nos sentimos como Pedro y decimos, no entiendo mucho, pero si tú dices, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién vamos a ir? Aquí permanecemos. Entonces, cuando Cristo no esté visible, ¿te quedarás o te irás? Ya mañana nos olvidamos de las fiestas. Nos olvidamos que era día de Pascua. Nos olvidamos de la resurrección. Porque no hay celebración de aquí hasta diciembre otra vez que vuelve el nacimiento. Y es un ciclo, como decía en Eclesiastés. Los ríos pan al mar y nunca se llenan. Nosotros aquí estamos igual. Semana Santa. Ay, Cristo, sí, Cristo, el que se murió por nosotros, sí, aquel que nació en diciembre, sí, el que resucitó. Y ya. Lo volvemos a guardar y vuelve el ciclo. Entonces, hoy tienes que decidir. Yo quiero la emoción del momento o yo lo que quiero es la presencia de Dios diariamente en mi vida. Y sé que va conmigo constantemente. Ese que el Espíritu Santo, que es el que da vida eterna, que Cristo nos habló, que los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Así que yo te invito a que tú en esta Semana Santa no la cierres como la cierras todas las Semanas Santas. No te vayas a tu casa después de un servicio de celebración de Pascua contento porque Cristo resucitó y tienes la oportunidad de ir con Él. Porque eso es usar a Cristo. Creer que solamente
Buscar a Cristo por salvación también es querer usar a Cristo. Tener fe en Cristo solamente para que te salve no es aprovechar la gracia, es creer a Dios por tonto, de que no conoce los deseos ocultos de nuestro corazón. Y Dios no está dispuesto. Él desea permanencia, obediencia y rendición. Esas 3 cosas para llevarte a su casa. Así que yo te invito a que hoy, si reconoces que muchísimas veces has buscado a Dios para sentirte bien, más que buscarlo por quien Él es, pídele a Dios para que te escuche y tú pongas tu corazón rendido. Y le pidas a Dios que no tener una fe superficial, sino que quieres permanecer en Él. Que llene tu vida con el Espíritu Santo y que te enseñe a ser obediente para verdaderamente estar con Él. Que el placer no sea un entretenimiento por el momento para ti. Que esa emoción no sea la que hoy te mueva a ti, sino que Cristo te llene para siempre. Así que vamos a orar. Permíteme orar por ti. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, yo te doy gracias por esta tarde y por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos, si están pensando en su corazón, si han notado, Señor, que han estado celebrando contigo, mi Rey, año a año, pero el resto del tiempo, cuando escuchan algo, su confrontación es sencillamente la que les hace mover para retirarse. Ayúdalo, Señor, a que cada una de sus pensamientos se alineen a ti, Señor, a lo que el Espíritu Santo de Dios tiene. Que míralos con ojos de misericordia y míranos y síguenos guiando, Espíritu Santo, a toda justicia, a toda verdad. Ayúdanos a permanecer en ti y no a tener una fe superficial. Llena tú la vida de cada una de estas personas, que puedan mostrar contigo, Señor, y abrirse para que tú puedas enseñarles a obedecerles. Y para que escribas su nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.